Hola, bienvenidos. Ya estamos empezando y tenemos el gusto de una nueva jornada de COVID prolongado en América del Sur a través del programa de teleclínicas ECO de la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Les damos a todos la bienvenida. Hoy contamos con una sesión muy especial y le damos la bienvenida a una actividad que vamos a trabajar sobre los trastornos funcionales digestivos. Contamos con la exposición de nuestro colega de la Clínica Mayo, el doctor Madhusan Grover, y no quiero robarles más tiempo de la exposición, así que los invitamos a todos a prestar atención atentamente, a mandar las consultas que tengan, los comentarios o los aportes a través del chat, para después, en los minutos que nos queden, poder hacer algún intercambio. Recordamos que tienen traducción y que pueden elegir el canal. El profesor Gruber es profesor asociado de Medicina y Fisiología, director del grupo de motilidad intestinal y el programa de neurociencia entérica de la División de Gastroenterología y Hepatología. Le damos nuevamente la bienvenida y nuestro agradecimiento enorme. Okay, thank you very much. I appreciate everybody's patience with the technical delay we had. And thanks for the introduction. That sounded very nice. And thanks for having me here for this discussion. Muchísimas gracias. Aprecio la paciencia con que todos han estado esperando. Y muchas gracias por la introducción, que sonó muy bien. So today the task that was given to me was to discuss the GI or gastrointestinal spectrum of long COVID. La tarea que se me encomendó hoy es de hablar del espectro gastrointestinal del COVID prolongado. So first, let's look at this recent article that was published just a few months ago, looking at the global incidence of long COVID. As you can see, last year, nearly 400 million patients were diagnosed with long COVID. Comencemos mirando esta cifra. Como ustedes pueden ver, el año pasado se le diagnosticó COVID prolongado a 400 millones de pacientes. And I won't go into all the details in the table below, but you can see long COVID is costing us millions of dollars across the world in terms of loss of work productivity and the lost hours due to the illness. Y no voy a entrar en detalles de la tabla, pero como ustedes pueden ver, anualmente se están perdiendo millones y millones de dólares por pérdida de la productividad laboral y por pérdida de horas de trabajo. So this slide or a similar slide won't be a new slide to you, but as you know, long COVID can impact various systems of the human body and cause a lot of symptoms that are pertinent or important to these organ systems. Como ustedes pueden ver, esta diapositiva, estoy seguro que para ustedes no es nada nueva o que ya han visto muchas diapositivas similares, y ven ustedes que el COVID prolongado incide en el funcionamiento de muchos aparatos y sistemas. So let's think a little bit about the mechanisms for long COVID, which is also called post-acute sequelae of coronavirus, or PASC. Vamos a ver entonces un poco cómo son los mecanismos que funcionan en el COVID prolongado, también conocido como PASC, o sea, COVID secuelar post-episodio agudo. There have been studies showing there is immune dysregulation. Hay estudios que muestran que hay una disregulación inmunitaria, microbial dysbiosis, autoimmunity or autoimmune response, disbiosis de la microbiota o de la respuesta autoinmunitaria, as well as studies looking at aggressive aggregation as well as blood clotting and endothelial changes, and lastly, dysfunctional signaling between the brain and the body. Y finalmente también hay trastornos de la coagulación sanguínea, anomalías endoteliales que producen disfunción endotelial, así como una disfunción de la señalización neurológica. So when we think about any infection and long-term GI problems, we like to look into the history.
Entonces, cuando nosotros pensamos en los problemas que surgen después de una infección, es bueno ver la historia. We do know that COVID is not predominantly a GI infection, although there have been studies that COVID virus does infect GI cells, and there is viral replication that can happen in the GI tract. So GI system is at least secondarily involved in COVID. Si bien sabemos que el virus no ataca fundamentalmente el tubo digestivo, sí sabemos que puede haber replicación en el tubo digestivo. So this was a book that was published by Sir Arthur Hurst, who was a surgeon of war, patients back in 1918, when he described experience of these soldiers who would go on a war. They would get an amoebic or a bacterial dysentery, and many, many months or years later, these soldiers, when they come back home from war, they would complain of loss of appetite, abdominal pain, diarrhea, and constipation. Tenemos en los registros este trabajo de Arthur Hurst, que era un médico cirujano que trabajó en la guerra en 1918, en la Primera Guerra Mundial, y él describía que había soldados que habían sufrido lo que en ese momento había sido diagnosticado como disentería amebiana y que años después se presentaban quejándose de una serie de síntomas como pérdida de apetito, entre otros. One can argue that this was one of the first description of irritable bowel syndrome, even 2 to 3 decades before the term IBS was even in existence. Uno podría plantear que esto es una primera descripción del síndrome de intestino irritable aún décadas antes de que se describiera esa entidad. So what about literature on post-COVID IBS? I will talk about the two halves of the slide. This first half of the slide on the left is looking at patients who had COVID versus controls. And you can see here, FD stands for functional dyspepsia. These are the two subsets of functional dyspepsia, and then IBS. And you can see the p-values on the top. Those patients who get COVID about 12 months later, they have higher probability of being diagnosed with dyspepsia or IBS. And when one looks at risk factors, proton pump inhibitor use, this is a PPI, if they had shortness of breath or if they have allergies, those factors were associated with a higher odds of developing IBS after 12 months. Aquí vemos, en esta diapositiva vamos a describir por un lado la parte de la izquierda, luego la derecha. Ven ustedes a la izquierda, tienen una descripción de los pacientes con síndrome de intestino irritable post-COVID. Ven que estos pacientes tienen muchas más probabilidades de presentar dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable con valores de P altamente significativos. Si uno mira los factores de riesgo, como los que estuvieran recibiendo inhibidores de bomba o disnea o alergias, esos pacientes tenían muchas más probabilidades de presentar sintomatología post-COVID. And this was the second study on the right here that looked at some of the other risk factors of developing GI conditions as a result of post-COVID. If an individual had more GI symptoms during COVID, as well as more non-GI symptoms during COVID, both of those conditions were related with higher odds of developing a DGPI, which is a short form for disorders of gut-brain interaction. However, if you look at ICU stay or overall hospitalization, those things did not significantly increase the risk of developing a DGPI. Aquí a la derecha ven ustedes otro estudio en el que también se estudiaron los trastornos que sufrían los pacientes luego de haber tenido episodios agudos de COVID. Y lo que se ve es que los pacientes que tuvieron más sintomatología gastrointestinal durante COVID, esos pacientes tenían más probabilidades de presentar trastornos de la interacción gastrointestinal cerebral, y mientras que factores como, por ejemplo, la duración de la hospitalización no incidían en ese sentido.
Another important and interesting point is if patients who have experienced symptoms of post-traumatic stress disorder or PTSD, those patients are at a higher risk of developing these GI symptoms after COVID. So the fact that you have a history of PTSD was also associated with a higher risk of having a disorder of gut-brain interaction. Otro problema también que se observó fue que aquellos pacientes que tenían antecedentes de haber sufrido síndrome de estrés postraumático también tenían una mayor probabilidad de quedar con secuelas gastrointestinales y presentar sintomatología después del episodio agudo de COVID, mientras que los pacientes que no lo tenían no tenían el mismo aumento de las probabilidades de tener trastornos de la interacción intestino-cerebral. And this is some, recent meta-analysis looking at post-COVID IBS as well as dyspepsia. Again, when you look at studies that are controlled studies, in other words, that take patients who had COVID and take a control group of those patients without COVID, you see a risk overall odds ratio anywhere between 8 here for functional dyspepsia and as much as almost 13 for IBS. So, but when you start looking at other studies, which are uncontrolled retrospective studies, as well as prospective studies looked together, the risk is a bit more heterogeneous, where some studies are showing an increased risk, where others are not. But still, around 12% individuals were found to have developed a post-COVID GI illness after having a COVID infection. Aquí tienen ustedes un metaanálisis reciente en el que se comparó. A la izquierda tienen un estudio que comparaba pacientes con COVID y sin COVID, con controles, y allí se pudo observar que los resultados mostraban que los pacientes que tenían sintomatología gastrointestinal luego de COVID tenían una mayor probabilidad de tener una serie de alteraciones. En los estudios no controlados, retrospectivos y aún en los prospectivos, pero sin pacientes de control, los resultados eran más heterogéneos. En estos estudios se observaba que un 12% de los individuos presentaban sintomatología gastrointestinal post-COVID. And this was also shown in a recent study published in Gut this year, that around 10% individuals developed the post-COVID dyspepsia after having a COVID infection. And this risk was somewhat similar to the ones that we get with bacterial infections. Este es un estudio reciente que fue publicado en la revista Gut, en el que se observa que un 10% de los individuos presentaron dispepsia post-COVID, que es similar a lo que ocurre después de otras infecciones bacterianas. And the reason this is important is these bacteria here were the ones that infect GI tract, like Campylobacter, Shigella, E. coli. So for COVID to cause a risk similar to those bacteria is actually quite impressive. Y esto es importante porque esas bacterias que se mencionaban que producían dispepsia post-infección eran bacterias importantes como Campylobacter, Shigella y Escherichia coli. De manera que esto es importante porque demuestra que el virus que produce COVID puede producir sintomatología similar a la de esas bacterias. So let's look at briefly the various mechanisms by which post-COVID disorders of gut-brain interaction may develop. And I'm going to talk about these very, very briefly. We talked a little bit about the role of stress, such as with PTSD history. If you have impaired coping, if you don't deal mentally well with the infection, that can be associated with higher risk. Many patients change their food habits or diet habits after or during an acute infection, and that can play into development of a chronic GI illness. But what are the various mechanisms, particularly across the gut-brain axis, that can cause this post-COVID phenomenon in the GI tract?
As we know, many patients have altered taste and smell perception that can influence how we eat, what we eat. Central sensitization can develop. Autonomic dysfunction can develop, which we will be talking about a little bit more. Our intestinal tract can become viscerally hypersensitive. So in other words, it perceives the signals much more heavily. Many patients, as you know, or you sort of might know, develop diabetes after COVID or impaired glucose tolerance. And we do understand that diabetes can have an influence on the GI tract as well. And lastly, altered motility and altered microbiota. So all of these mechanisms can play into development of disorders of gut-brain interactions. Vemos ahora cuáles pueden ser algunos de los mecanismos por los cuales aparecen trastornos de la interacción intestino-cerebro después de COVID. Por un lado tenemos los pacientes que, como ya vimos, tienen antecedentes de psicológicos, como del síndrome de estrés postraumático. Son pacientes a los que les cuesta enfrentar la situación, y también pacientes que pueden tener alteraciones en la dieta. Las alteraciones en la dieta que puede producirse durante el episodio de COVID pueden ser debidas a diferentes causas, por ejemplo, como la pérdida del gusto, la pérdida de olfato, que haya una sensibilización central. Puede haber también aparición de síndromes digestivos por disfunción autonómica, por el síndrome de taquicardia ortostática, diferentes alteraciones autonómicas. Puede haber también hipersensibilidad visceral y disfunción metabólica. Ustedes saben que en los casos de COVID, los pacientes pueden desarrollar una diabetes, pueden tener alteraciones de la tolerancia a la glucosa, además de alteraciones de la motilidad y de la microbiota. Todo eso puede producir la aparición de síntomas gastrointestinales crónicos. What about clinical testing for these patients who develop IBS? So this is a study, a small study from India, where around 27 patients developed post-COVID DGBI, and they did these tests on these patients. And this is for us to understand what is the impact of doing testing for these patients. So in their center, they did the D-xylose testing for carbohydrate malabsorption. They did the hydrogen breath test for bacterial overgrowth, vitamin B12 levels. They also did endoscopy with biopsy on many of these patients. And the key point is that 18 out of 21 patients who underwent all these testing, all the tests came back normal, hence suggesting that perhaps doing all these different tests may not be very helpful when diagnosing these patients with a DGBI. Cuando nosotros tenemos pacientes que desarrollan trastornos funcionales digestivos después de COVID, tenemos que ver cuál es la importancia de hacerles pruebas clínicas. Este es un estudio realizado en la India y se observó que 27 pacientes habían quedado después de COVID, presentaron ese tipo de trastornos funcionales. Al estudiárselos con diferentes estudios como desilosa para ver si había una mala absorción de los carbohidratos, la prueba del aliento, los niveles de vitamina B12 y endoscopía con biopsia de la segunda porción del duodeno, se vio que de esos 27, 18 tenían pruebas funcionales que eran normales. O sea que uno se puede plantear que en realidad no sirve de mucho hacerle toda esta batería de exámenes a estos pacientes. So let's talk a little bit about the POTS, the postural orthostatic tachycardia syndrome. I'm sure those of you seeing patients are seeing a lot of patients who complain of tachycardia, palpitations, and this phenomenon seems to have two things that have happened. One is a lot of our patients in the GI clinics are coming in with a diagnosis of POTS. And secondly, overall, the prevalence or the incidence of POTS seems to be increasing.
And this is a study, this was a letter that was published a couple of years ago when they showed that both COVID and COVID vaccination have been associated with higher risk of POTS. But it's the infection itself that causes more risk than the vaccination. Aquí tienen ustedes las gráficas que muestran la incidencia de los síndromes de taquicardia ortostática postural que aumenta post-COVID. Hay muchos pacientes que vienen a las clínicas de tratamiento gastroenterológico que refieren taquicardia y palpitaciones. Hay dos cosas. Por un lado, están viniendo muchos pacientes quejándose de eso y aumenta la incidencia en general. Lo que se ha observado desde hace 2 años es que tanto esos pacientes pueden o bien haber tenido COVID o haber sido vacunados. O sea que las dos cosas, la infección activa y la vacunación, podrían estar produciendo el POTS. Sin embargo, lo que sí se ha observado es que es la infección misma la que produce un aumento mucho mayor de la incidencia. So how do you diagnose POTS? And I think it's important for us as gastroenterologists or even general practice folks to know this because there's a lot of misdiagnosis. So POTS is conventionally diagnosed by an increase in heart rate of at least 30 beats per minute when a person goes from supine position to a tilted position, upright tilted position. And this change should not be associated with any meaningful change in the blood pressure. This is where you can say that the tachycardia that's developing is only related to the orthostatic change, and it's not due to a blood pressure predominant phenomenon. So this is the main test, the tilt table test. There are other tests like the sweat test or the quantitative pseudomotor axon reflux test when acetylcholine is sprayed on the skin and we look at the sweating response, looking at autonomic function that way. And there are some specific questionnaires like the COMPASS 31 questionnaire, which consists of 31 questions looking at various symptoms in the domains of orthostatic intolerance, vasomotor symptoms, secretomotor, GI, bladder, and pupilomotor. ¿Cómo se diagnostica entonces el POT? Bueno, se diagnostica porque hay un aumento de la frecuencia cardíaca de por lo menos 30 latidos por minuto en posición, estudiando al paciente en posición supina y en posición en la mesa basculante. Y se ve que el cambio se produce solamente cuando el paciente está en posición ortostática y no al variar la presión arterial. Esto quiere decir que es un mecanismo directamente relacionado con la posición ortostática y que no depende de la presión. También se pueden hacer la prueba, el test del sudor con un spray de acetilcolina para ver la reacción autonómica y se pueden estudiar también el cuestionario COMPASS 31 para ver si hay intolerancia ortostática, vasomotora, secretomotora y otro tipo de trastornos autonómicos. And I forgot to mention earlier, this is a published study from 16 patients who underwent detailed testing for POTS. So let's look at the symptoms now. So as you can see here, a variety of symptoms, many of them are non-specific, but things like palpitations and fatigue, as well as dyspnea are some of the most common symptoms. In their experience of 16 patients, all of them were diagnosed with a positive tilt table test. So all 16 of 16 shown here in the bottom right table had a positive tilt test. But then a much smaller number of patients had other positivities as well, such as on the QSART testing and other testing. What's also helpful to know for you practicing clinically is that this COMPASS 31 questionnaire is actually quite helpful for diagnosing. Any score above 35 or so is considered diagnostic, and the average score in this study was close to 45. Many of these patients also fulfill significant criteria for having fatigue symptoms.
Una cosa que no había mencionado inicialmente es que este fue un estudio que se realizó en base a 16 pacientes y lo que se puede ver es que hay determinados síntomas como palpitaciones, fatiga y disnea que son mucho más frecuentes en estos pacientes que presentan el POTS y que además pueden presentar las alteraciones en las pruebas autonómicas, entre ellos la mesa basculante, el tilt table, el tilt test. Todos los pacientes tenían una prueba, un tilt test positivo, mientras que eran menos, pero también había un aumento de los pacientes que tenían una prueba positiva del test del sudor y otras pruebas que implicaban trastornos disautonómicos. Es importante destacar que el cuestionario COMPASS 31 nos da una información valiosa en estos casos. Si bien normalmente la puntuación tendría que ser 35, el promedio de los pacientes, de estos 16 pacientes que tenían trastornos disautonómicos, fue de 45. So what do you do for POTS? And there are specific treatments that can help many of these patients. There are non-pharmacological treatments such as with volume expansion, having them increase their salt and water intake, more exercise. Some patients can benefit from compressive stockings. And then there are drugs or pharmacological treatments, which we and as well as our neurologists and the cardiologists who we see these patients with, they often use beta blockers, which can be either selective or non-selective, things like fludrocortisone, midodrine, pyridostigmine, or SSRIs. So all of these agents have been tested for patients with POTS. So there is help for these patients if you can make correct diagnosis. ¿Qué podemos hacer entonces con los pacientes que tienen POTS? Por un lado tenemos el tratamiento no farmacológico, que es un aumento del volumen, asegurándose de la ingesta de agua y sales, ejercicio físico, modificaciones del estilo de vida, prendas compresivas, el uso de medias compresivas es de utilidad también. Por otro lado tenemos el tratamiento farmacológico con el uso de beta bloqueantes, que pueden ser beta 1 selectivos y no selectivos, fludrocortisona, midodrina, piridostigmina y serotoninérgicos. O sea que, como ven, hay tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos que se pueden utilizar, que tienen eficacia, o sea que es importante hacer el diagnóstico temprano de estos pacientes porque se les puede ayudar. This was an interesting study from Taiwan that was recently published where they looked at 500 children with PASC. And interestingly, the question they asked is, what is the effect of vaccination on PAX? So these are various symptoms that are associated with PAX. And you can see the ones in the red, the point they found, or the main result they found, that GI symptoms are particularly less common or less often seen in PAX if the person undergoes vaccination. So you can see an odds ratio of 0.5 for abdominal pain, as well as 0.4 or 0.37 for diarrhea. For a lot of other symptoms seen here, you can see the line is crossing, or the odds ratio is crossing 1 for its confidence interval. So for a lot of these symptoms, vaccination had no impact, good or bad, on the PAX symptom, but for GI symptoms in particular, vaccination can be helpful. Este es un estudio que fue realizado en Taiwán en 500 niños que presentaban PASC y lo que se estudió fue los efectos de la vacunación sobre el PASC. Lo que se observa es que los síntomas gastrointestinales son mucho menos frecuentes en los casos en que hubo vacunación. Si ustedes miran el gráfico, verán que lo que queda a la izquierda del 1, como el dolor abdominal y la diarrea, tuvieron una menor frecuencia en aquellos pacientes que fueron vacunados, mientras que prácticamente en todos los demás no hubo un cambio importante. Let's look at gut microbiota, considering it's very important for GI conditions, and there's a lot of work in this area. I won't go into all the details, the fine details of this study,
But this was, again, another recently published study when they looked at various PAX-associated symptoms, the respiratory, GI, musculoskeletal, and as well as neuropsychiatric, as well as other symptoms. And the question they asked was, are there microbiome features in these patients, fecal samples, that associate with various PAX-related symptoms? And as one can imagine, shown here, the microbiome, through its composition, as well as through the pathways, can predict with a very high sensitivity and specificity GI symptoms shown here in this bright orange color that come along with PAX. So you can do a microbiota analysis and be able to predict GI PAX. But also, interestingly, neuropsychiatric symptoms can also be predicted with a very nice accuracy. This is further detailed here. Things like insomnia, fatigue, difficulty concentration, abdominal pain. These are the symptoms in addition to the GI symptoms like the pain and diarrhea. One can predict this with a very high accuracy based on microbiome analysis. Otra cosa que se hizo fue estudiar la microbioma intestinal en los pacientes con PAX, y ustedes pueden ver aquí, se ve un gráfico con los síntomas principales asociados a PAX. Podemos ver desde los gastrointestinales, anorexia, náuseas, dolor abdominal, dolor epigástrico, etcétera, hasta de otro tipo, respiratorios, cardiovasculares, etcétera, y neurológicos. Y lo que se puede observar es que se encontró que había una correlación importante con una alta sensibilidad y especificidad al estudiar las características del microbioma en las materias fecales de los pacientes que desarrollaron PAX. Esto lo que nos permite es predecir las probabilidades de que los pacientes que tuvieron COVID tengan más síntomas, no solamente gastrointestinales, como el dolor abdominal o diarrea, sino también pueden tener más secuelas neuropsiquiátricas o como puede ser, por ejemplo, trastornos del sueño, pérdida de memoria, dificultad en la concentración, etc. O sea que había una correlación entre el microbioma intestinal y los pacientes con sintomatología, sobre todo neurológica y digestiva en PAX. This is a more simplified study, perhaps easier to follow on the picture here. They looked at PAX shown on the top graphs and PARTS shown on the bottom graphs. And what they found was that microbiome diversity, so this is the richness as well as alpha diversity with Shannon index, both of these diversities were decreased if an individual has PAX or PARTS. And there were differences in microbiome composition shown here with beta diversity. So the point this slide is trying to make is patients who develop PAX or patients who develop PARTS, they both seem to have decreased microbial richness as well as a clearly different microbiome composition than those patients who do not develop these conditions. Este es un estudio que es bastante sencillo de interpretar. Si ustedes miran, estas son las alteraciones de microbiota, tanto en pacientes que presentan PAX como POTS. Arriba ven las cifras de PAX y abajo de POTS, y esto se relaciona con la diversidad de la microbiota, con la riqueza de la microbiota. Lo que se observa es que los pacientes que presentan cualquiera de estos dos síndromes son pacientes que tienden a tener una diversificación, una composición con una menor diversidad de la microbiota, una disminución de la riqueza de microbiota. So one of the questions our patients would ask us, and they should, what can we do about microbiota? So I'm just going to present a couple of interesting studies. This study is using paraprobiotics. So probiotics are essentially dead or non-viable bacteria.
So in this study, again, small number of patients, only 6 patients, 2 of them were females. They were treated for 4 weeks with this combination of these, you don't need to remember the names, but one of them consists of 17 species of dead bacteria. Other one contains 13 species of dead bacteria. And you can look at the response here on the bottom, anywhere from 30 to 80% response based on various symptoms that this study looked at. And what was particularly interesting to me, things like CFS, which stands for chronic fatigue syndrome, or dysautonomia, 4 or 5 out of 6 patients felt an improvement of these symptoms based on being given this non-viable bacteria. Again, not going to go into technical details, but on the bottom right here is they did a lot of sophisticated analysis of immune cells, and they found changes, very dramatic changes in some of these patients in their immune system and immune profiles. Cuando uno se pregunta entonces qué es lo que puede hacer para mejorar ese problema de la microbiota, lo que se realizó este estudio en que se vieron los efectos de los paraprobióticos en los pacientes con COVID prolongado. Los paraprobióticos son bacterias muertas o no viables que se le dan al paciente, y aquí se estudiaron 6 pacientes durante 4 semanas. No vamos a entrar en los detalles de qué era lo que componían cada uno de estos paraprobióticos, pero en un caso había 17 especies de bacterias, en otro había 13 especies de bacterias. Y lo que sí fue muy positivo es que el grado de respuesta de mejoría es de un 30 a un 80% de los pacientes que recibieron este tratamiento, basado en la respuesta en términos de varios síntomas diferentes. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, que es frecuente en el COVID prolongado, 4 de 5 pacientes que recibieron mejoraron gracias a los paraprobióticos. Por otro lado, se hicieron estudios sofisticados analizando las células inmunitarias, y también se vio que tenían efecto los paraprobióticos en el sistema inmunológico. And in the interest of time, I would summarize this study briefly. They used Synbiotic, which is a combination of probiotic as well as prebiotic, and they found improvement in a lot of GI as well as other symptoms here shown in the graph. En aras del tiempo, vamos a decir simplemente resumir esta diapositiva diciendo que este es un estudio en el que se dieron simbióticos para el tratamiento de PAX. Los simbióticos es una combinación de probióticos y prebióticos, y los resultados que se vieron fue que hubo importantes mejoras gastrointestinales en estos pacientes. And this was another interesting study where they did fecal microbial transplantation for sleep disturbances seen in PAX, and they found that about 38% patients reported improvement on insomnia scores. They underwent remission from their insomnia after receiving fecal microbial transplantation. This is a study from Hong Kong. Again, fascinating to show that microbiome changes or replacement can help with non-GI symptoms as well. Este es un estudio muy interesante realizado en Hong Kong que muestra que los pacientes que recibieron trasplante de microbiota fecal por alteraciones del sueño en casos de PAX mejoraron gracias a ese trasplante. Un 38% de los pacientes mejoraron sintomatologías como la de insomnio, y esto es sumamente importante, el saber que mediante el trasplante de microbiota, estos pacientes pueden mejorar ese tipo de sintomatología. So in summary, GI manifestations are common in long COVID or PAX. Their mechanisms are not fully understood, and they're likely multifactorial. Microbiome changes are implicated in PAX. POTS is increasingly common, especially in GI patients, and it's possibly a mixture of microbiome changes and autonomic instability that develops in PAX. It does need proper diagnosis and targeted management. And there is a significant interest, I would say, in microbiome-based treatments for PAX. As you saw, a lot of studies
but just a few of them are very nicely done. But a number of studies are coming out with probiotics, prebiotics, symbiotics, parabiotics, and FMT. Resumiendo entonces, podemos decir que las manifestaciones digestivas son frecuentes en los casos de COVID prolongado, PACS. No se entiende muy bien cuál es el mecanismo todavía, pero es muy probable que sea multifactorial. Hay alteraciones del microbioma implicadas en los casos de PAC. Por otro lado, vemos también que los casos de POTS son cada vez más frecuentes, especialmente en los pacientes que ya tenían sintomatología digestiva. Posiblemente esto sea debido a microbioma y una combinación con inestabilidad autonómica. Por lo tanto, estos pacientes necesitan tener un diagnóstico correcto y tienen que tener un manejo especialmente dirigido a atender esa problemática. Hay mucho interés en las terapias basadas en microbioma para tratamiento de PACS. Hay muchos estudios que han aparecido recientemente y hay entusiasmo con los resultados de estos estudios con probióticos, prebióticos, simbióticos y paraprobióticos e incluso con trasplante de microbiota fecal. And that's all I had. I would like to thank you for your attention. Again, apologize for the technical issues. I realize we are end of our time, but if you have any burning questions, you can feel free to reach out to me via email, and I'll be happy to answer. Thank you. Esto era lo que tenía para comunicarles. Bueno, desgraciadamente tuvimos este problema técnico, les pido disculpas por eso, y si bien creo que ya llegamos al final de la hora o estamos un poquito pasados de la hora, con todo gusto, si ustedes tienen alguna pregunta que realmente les queme, pueden hacerlo, y si no, voy a estar en contacto. Hola, muchísimas gracias. Yo quería empezar saludando y agradeciendo enormemente al doctor Gruber por la presentación interesantísima y con muchas informaciones nuevas, e incluso para personas que están estudiando, investigando COVID prolongado. Como son varias especialidades, ese cambio y esas charlas y discusiones son muy interesantes y muy útiles en la práctica y en el avance del conocimiento. Así que muchísimas gracias una vez más. Yo quería agradecer también a todos que están con nosotros hoy participando por el chat o enviando mensajes si necesario, y avisar a todos que en 2 semanas vamos a tener otra presentación de COVID prolongado. Vamos a tener una presentación de una cardióloga de Fiocruz, del Instituto de Fiocruz en Río, Brasil, el 7 de octubre, el lunes a las 12, donde vamos a poder discutir una vez más cuestiones prácticas de casos clínicos que enfrentamos en el día. Así que, doctor Gruber, gracias por la participación, gracias por ofrecer también contacto por mail para dudas y todos, y gracias al equipo de ECO Uruguay. Thank you. Bye-bye. Thank you, Dr. Grover.